Saludos a todos y todas que nos sintonizan en este teleclínica del Banco de Sangre. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Esperamos que otros compañeros de todas las áreas del país se puedan estar conectando. En esta tarde es un placer para mí y un honor tener a unas invitadas especiales que vienen del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Me refiero a la licenciada Claudia Elena Surio. Bienvenida. Ella es la jefa del área del Laboratorio Clínico y Banco de Sangre del Hospital General del Seguro Social, y también a la licenciada Zulma Rivera. Bienvenidas en esta tarde. Ella es jefa de la sección de servicio transfusional en el referido hospital. Como ustedes saben, una vez al mes nos juntamos para poder hablar sobre algunos temas que nos fortalecen las competencias y el conocimiento en lo que se refiere a los servicios de sangre. La teleclínica anterior, el doctor Estrada, Rafael, nos pudo explicar desde la República de Argentina. Él se encontraba en Sudamérica, todo lo relacionado al uso de hemocomponentes en los pacientes que padecían leucemia, en los pacientes pediátricos. Y cuando nosotros hablamos de la importancia de los hemocomponentes, no tenemos que olvidar que para tener un hemocomponente seguro tenemos algunas fases. Y dentro de esas fases está la fase preanalítica. Vamos a poner la presentación para que ustedes puedan observar. Primero, todavía en nuestro país, como ustedes saben, dependemos de los donantes de reposición o donantes por requisito. Esto es una desventaja para el Programa Nacional de Sangre, es una desventaja para los servicios de sangre que captan hemocomponentes. ¿Por qué? Porque esto supone un alto riesgo residual. Me refiero a que, como ustedes tienen conocimiento, la sangre no es 100% segura, porque no tenemos una prueba que todavía pueda detectar los microorganismos en los periodos de ventana. Y ese periodo de ventana es el que nos da a nosotros un riesgo residual de cada hemocomponente transfundido. Y esto no solamente es en El Salvador, esto es en el mundo. Por eso, una de las apuestas tanto del Ministerio de Salud como del Sistema Nacional Integrado es apostarle a los donantes altruistas repetitivos, porque serían donantes conocidos, donantes que lo hacen por solidaridad, con mucha responsabilidad, y de esa manera tener nosotros sangre segura. Ahora bien, para referirnos nosotros a la seguridad sanguínea, vamos a hablar, esto es tomado de un artículo del doctor José Roberto Cruz, donde dice, representa el objetivo de obtener la sangre más segura posible para todos los pacientes en todas las naciones. Al establecer la donación de sangre altruista universal, las pruebas de laboratorio pertinentes y precisas y la preparación adecuada de los componentes sanguíneos. Este es un concepto que tenemos que tener nosotros bastante claro y tiene que ver con combinar tanto la vigilancia, la capacitación, como las teleclínicas, como el proyecto ECO, la investigación, la supervisión, la gobernanza y la colaboración entre las partes interesadas. La seguridad sanguínea depende de nosotros, los profesionales responsables de los servicios de sangre, de los centros de procesamiento, hasta ahora llamados bancos de sangre. O sea, que la seguridad sanguínea se refiere a todos los procesos en la preparación adecuada de los hemocomponentes. Pero, ¿qué sucede cuando el hemocomponente ya está preparado? Cuando está liberado y listo para transfundir. Entonces, es en ese momento en donde también nosotros tenemos que acotar a otro concepto importante dentro de nuestro trabajo, que es la seguridad transfusional. Cuando hablamos de la seguridad transfusional, nos referimos a la expresión local de buscar la seguridad sanguínea global y a la vez proteger a los individuos que donan sangre y a los pacientes que la reciban. Y esto haciendo un uso eficiente de los recursos locales. Esto nos ayuda a nosotros, la seguridad transfusional, se puede aplicar cuando nosotros tenemos principios éticos, cuando se transfunde a quien se tiene que transfundir y lo necesita,
cuando tenemos guías clínicas localmente permanentes, pertinentes y medidas de aseguramiento de la calidad. Esto es muy importante. Tanto la calidad o la seguridad sanguínea como la seguridad transfusional tienen que ver con todos estos pasos que se refieren a la educación previa al reclutamiento, el reclutamiento de la mejor materia prima, donantes, voluntarios altruistas, la selección de donantes, que eso vamos a hablar un poco de hoy acerca de esa selección del donante porque se toma una muestra, la colecta del hemocomponente, el transporte del mismo, ya puede ser de una colecta móvil o en el mismo establecimiento hospitalario, la separación, fraccionamiento de los hemocomponentes, todo lo que tiene que ver con las pruebas serológicas y las pruebas inmunohematológicas y por supuesto cuando ya tenemos el producto liberado, el almacenamiento, la decisión que es parte del área médica, la solicitud que el médico realiza y todas las pruebas pretransfuncionales al receptor. Luego de las pruebas transfuncionales y verificar que tenemos disponibilidad de hemocomponentes, pues se hace la entrega y se administra al paciente el hemocomponente. Y esto, por supuesto, debería tener un impacto en la salud, tanto en la disminución de los días de estancia hospitalaria como en la disminución de las complicaciones, la disminución de las morbilidades y, por supuesto, el salvar vidas, o sea, disminuir la muerte debido a pérdidas sanguíneas importantes. Pero la seguridad también tiene que ver con la trazabilidad. Nosotros tenemos que saber de dónde colectamos esa materia prima, quién fue el donante, cuáles fueron esas condiciones, quiénes fueron los profesionales que estuvieron vinculados al reclutamiento, a la selección, a la colecta, porque nos interesa en todo momento tener sangre suficiente, sangre disponible, que tenga cualquier paciente acceso a la misma, no importa el tipo sanguíneo, no importa la cantidad, y sobre todo que se transfunda lo que el paciente necesita, que le transfundamos el hemocomponente que necesita para restablecer su estado de salud. Y eso tiene que ver con que hay que analizar dentro de los hospitales, dentro de los servicios médicos, multidisciplinariamente, esto es parte del trabajo de los comités de medicina transfusional, si realmente estamos transfundiendo al paciente que lo necesita o si nos hace falta todavía ajustar un poquito más nuestros protocolos de atención y hacernos la pregunta, ¿realmente necesita el hemocomponente o no lo necesita? ¿O hay otras alternativas terapéuticas que pudieran tener una mejor respuesta para obtener un resultado esperado? Esto es parte de unos documentos también del Grupo Corporativo Iberoamericano de Medicina Transfusional, en donde se nos hace siempre hincapié en la importancia de la hemovigilancia en toda la cadena transfusional. Y bueno, como aquí en la teleclínica normalmente ponemos un caso y en base al caso clínico hacemos algunas preguntas generadoras para explicar un poco la temática. Bueno, vamos a poner el caso hipotético. Llega un candidato a donante a cualquier establecimiento, vamos a poner al Hospital Médico Quirúrgico y Oncológico del Seguro Social. Y se agendó ahí, en el sistema en línea se agendó, llega al servicio de sangre y tanto en línea como al llegar se le explican los pasos para donar. Es un paciente masculino, el donante pesa más o menos 110 kilogramos y al donante se le extrae una muestra para realizar el hemograma. Le hicieron una serie de preguntas, la entrevista es una entrevista que está estandarizada en todos los servicios de sangre en el país, en todos los establecimientos del sistema, pero cuando esta muestra es llevada al laboratorio, al área de análisis, se observa este tubo. Bueno, ¿qué observamos por ahí? Si alguno me puede escribir ahí en el chat qué es lo que observamos en esa muestra y también si me podrían decir, o ustedes pueden hacerse la pregunta, ¿creen ustedes que podrían alterarse los resultados del hemograma previo a la extracción del hemocomponente por este tipo de muestra? Aparentemente el paciente está sano,
paciente que cumple el requerimiento de peso, no, anteriormente ha estado tomando su medicamento para el colesterol, para los triglicéridos, él dijo que estaba controlado, pero esto tuvimos a la hora de tomar la muestra. La pregunta es, ¿y esto es porque no se tomó bien la muestra por parte del profesional? Ahí se observa lipemia en el suero, es un suero lipémico. Fabiola contesta, sí, por supuesto que es un suero lipémico. Esto quizás puede ser porque el paciente no nos dijo que desayunaba y cenaba pupusas revueltas y se tomaba 3 o 4 todos los días, pero ¿creen ustedes que alteraría los resultados de un hemograma en un equipo automatizado con este suero lipémico? Vamos al caso número 2. Bueno, candidata a donante llega al servicio de sangre, donde siempre es importante explicarle los pasos para donar sangre. Bueno, es una donante del sexo femenino y le dice al entrevistador, ahí en su área privada, que ella está tomando anticonceptivos orales. Pesa 65 kilogramos. ¿Tiene motivos de diferimiento? ¿Hay que diferirla porque toma anticonceptivos orales? Bueno, mientras me responden la pregunta, vamos a ver qué pasó en el momento que estábamos en la extracción de la muestra. Al donante se le extrae la muestra para realizar el hemograma, pero al extraerle esa muestra hubo dificultades para tomar la muestra y mientras el profesional estaba extrayendo esa muestra, tuvo que levantarse porque otro donante sufrió un desmayo, porque había madrugado, porque había llegado en ayunas, porque iba demasiado nervioso. Y entonces al compañero, como estaba bastante grande, la otra compañera no podía con el donante y le llegó a ayudar. Entonces, en todo eso que estaban levantando al paciente para ponerle en una parte sillón más cómodo, para ponerle en tren del émbolo y darle todas las atenciones previo a esa reacción post-donación, se acordó que tenía que tomarla, que había dejado a la donante con el torniquete. Ahí unos torniquetes que hay muy bonitos ahora, que antes a veces en emergencia ocupan un guante de látex para hacer un torniquete, pero al entregar la muestra al laboratorio observamos que el tubo está vacío. ¿Qué pasó con este tubo? ¿Qué pasó con esta muestra? ¿Qué es lo que le sucedió? Esto precisamente es lo que nosotros vamos a ver en el... Dice, sí, claro, por supuesto, Carlos Antonio puede donar perfectamente si toma anticonceptivos, no hay ninguna contraindicación para la donación. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que sucede cuando nosotros... ¿Esta es? Perfecto. ¿Qué es lo que pasa antes de que se procesen las muestras tomadas? ¿En qué está vinculada la seguridad sanguínea con los procesos preanalíticos? Bueno, licenciada Zulia, te escuchamos. Bueno, con gusto. Hablamos de los procesos preanalíticos. Según la norma ISO 15189 para laboratorios clínicos, todo proceso preanalítico, el proceso comienza cronológicamente a partir de la petición del médico clínico e incluye la petición de los análisis, la preparación del paciente, la recogida de la muestra primaria y el transporte hacia el interior del laboratorio y termina justo cuando comienza el proceso analítico de esta muestra. ¿Los bancos de sangre tenemos que cumplir la 189? Por la preanalítica, claro. Claro, porque nosotros somos un laboratorio clínico especializado. Así igual todos nuestros profesionales son profesionales en laboratorio clínico. Así es. Ya viendo la preanalítica en la atención de donantes, que es una de las partes de un banco de sangre, vamos a incluir, podría decirse, desde que solicitan donantes de sangre a nuestros pacientes, sí, porque ese es como el primer paso
para tener la necesidad de buscar o de llevar un amigo o un familiar de preferencia para hacer la donación. En esta parte entrega un documento y, como dijo el doctor, pues el donante, el candidato a donante hace una inscripción o una reserva para poder llegar y presentarse al banco de sangre hasta ser atendido. En esta condición, él se presenta y ya llega como candidato a donante de sangre. ¿Qué es lo primero que hace? Después de inscrito, se presenta a la recepción de los bancos de sangre. Ahí es atendido por los compañeros recepcionistas, donde verifican su documento de identidad, porque es como el registro del inicio de la donación. Así es. Posterior a eso, pues pasa a una entrevista que es propiamente la selección del donante. Como dijo el doctor, ahí ya hay una ficha establecida donde tiene todos los requisitos que necesita para ser donante. Dentro de esto, pues, hay que indagar sobre enfermedades que el paciente, que el donante puede estar padeciendo, de sus condiciones de salud. Aparte de eso, nosotros hacemos como la evaluación previa, el peso, alguna ingesta de medicamentos, la temperatura, la presión arterial, y en este caso ya pasa a la parte de la selección de donantes, que es toda la que conocemos nosotros como entrevista para poder donar. Y ahí la licenciada Surio ha dado algunos detalles que para nosotros como programa son muy importantes. Aunque sea una colecta extramural o que hagamos una jornada en un parque, en una universidad, en un lugar de trabajo, recuerden que lo que le vamos a extraer al donante es volumen. Por lo tanto, necesitamos, sin excepción, el peso real del donante, porque eso tiene que ver con una condición para seleccionarlo como una buena materia prima. No deberíamos preguntarle al donante, mire, ¿y usted se acuerda cuánto pesa? O más o menos cuándo fue la última vez que se pesó, sino que es una tarea nuestra, es un requisito el tomar el peso para el cálculo, porque no es porque se les ha ocurrido a los expertos el tema de la extracción de 450 ml. Entonces, tanto la toma de peso, hablamos de la toma de la presión arterial, recuerden que podemos tomar una muestra de sangre y si tengo un paciente hipertenso y lo pincho, ¿cómo creen que va a ser esa hemostasis, esa coagulación de ese vaso sanguíneo pinchado? Creo que es muy importante que las jefaturas y las coordinaciones no descuidemos lo que se refiere a el peso, a la presión arterial, mencionaste la temperatura también. Recuerden que estamos incluso desde hace varias semanas con una alerta con el tema del dengue, aunque los casos están en disminución, pero la gente puede sentirse como indispuesta y realmente puede ser una fiebre, una febrícula, y por eso es importante el tema de la temperatura. Antes del COVID-19 no lo tomábamos tan a consideración, pero a partir de la COVID-19 sí hemos puesto como un requisito el tema de la temperatura, como un requisito previo muy importante en la selección. Entonces, me hablaste de la toma de peso, me hablaste de la toma de presión, me hablaste de la temperatura, ¿le hacen la entrevista? Una entrevista muy acuciosa para saber si él no tiene algún factor de riesgo que podría incidir en algún tamizaje positivo, ¿verdad? Y esto afectar, pues, si colectan la unidad de sangre, pues pasa a un descarte, pero eso es lo que nosotros debemos de evitar. Posterior a eso, y al decidir dentro de la entrevista de la selección si está apto o no está. Entonces, de ahí partimos a la flebotomía. Tomamos un hemograma para conocer sus condiciones de cantidad de hematócrito, recuento de plaquetas, y si no hay alguna elevación de glóbulos blancos,
que podría haber pasado desapercibido en la toma de temperatura. De hecho, como ustedes recordarán, le revisan los dos brazos a uno y le dicen, en este le vamos a tomar el hemograma y en este le vamos a extraer el hemocomponente para que podamos tener un análisis previo incluso de la venopunción, ¿no? Exacto. Cuando ya ha pasado a la flebotomía, que es la venopunción, en ese momento también hay que darle una explicación al donante a qué va a ser sometido. La cantidad o el volumen que vamos a extraer, porque en algunos casos, cuando ven bolsas que tiene, la bolsa primaria tiene bolsa satélite, el donante a veces pregunta, ¿y todas esas bolsas me va a sacar? Podrían ser 2, 3, ¿verdad? Entonces uno ahí debe de dar una breve explicación con un vocabulario bastante sencillo para que él pueda entender y se ponga más tranquilo, porque si él está nervioso a la hora de la flebotomía, pues podría ser que no le podamos extraer la unidad de sangre. Y de hecho, yo he estado en algunas jornadas, colectas móviles con donantes voluntarios que se han puesto mal desde el pinchón para hacer el hemograma. O sea, de ahí pasó la entrevista, estaba muy bien, pero dijo, no, y me van a volver a pinchar, pues realmente se siente un poquito de dolor, ¿no? Eso no se puede eliminar, pero sí es importante esa explicación para también establecer de ese momento esa relación entre el profesional de banco de sangre, del servicio de transfusión y el donante, pues que de alguna manera llega nervioso y está preocupado. Darle la confianza. Que se quede tranquilo, que se sienta confiado con nosotros. Demostrar profesionalismo y conocimiento de lo que nosotros estamos haciendo ahí dentro de nuestro banco de sangre. Así es. Cuando ya hemos dado las indicaciones, procedemos tal cual dice cuál vena vamos a funcionar. Cuando ya hemos decidido en qué brazos vamos a tomar la colecta, debemos de realizar una buena asepsia, ¿verdad? Para garantizar la calidad del producto que vamos a extraer. Entonces viene la flebotomía de la unidad, ¿verdad? Conectamos al donante y estamos pendientes del peso. Ahora hay equipos que aparte que están balanceando y moviendo la unidad de sangre, también están calibradas con el peso que necesitamos obtener, ¿verdad? Para no dejarla pasada, como dicen, o en algunos casos, cuando sucede que el donante se mueve o se incomoda por la punción, podría obstruir el lumen de la aguja y detener también el flujo sanguíneo. En ese caso, obtendríamos una unidad con muy bajo peso que no va a cumplir los requisitos que ya tenemos en el volumen de la sangre. Y eso es un tema vital. En los últimos años, tanto el Seguro Social, Sanidad Militar, la Cruz Roja como el Ministerio, hemos tenido mejoras sustanciales, porque antes era al calculómetro, ¿no? Estaba el compañero sacando la sangre, moviendo la bolsa, a otro lado. Esta le falta. O sea, ya tenía una balanza, una báscula en su brazo para saber, y el paciente a veces miraba su borde estaba mucho más inflada que las otras, descartaba. Y recuerden que como es una relación entre el aditivo exactamente. Entonces es muy importante el respeto en cuanto a la cantidad de volumen que vamos a introducir a esa bolsa. Y como recuerden que la idea es aprovechar al máximo los hemocomponentes, entonces estaríamos con una bolsa triple o cuádruple para que aprovechemos al máximo esa materia prima. Exacto. Posterior a eso y haber obtenido, ¿verdad?, ya la unidad de sangre, terminamos atendiendo a nuestro donante, acompañándole para preguntar si siente algo diferente, ¿verdad?, o si siente bien, y invitarlo a que tome algo líquido, ¿verdad?, para reponer parte del volumen que ellos ya han donado. Entonces la unidad se traslada, como dijo el doctor, si es una unidad móvil, se coloca dentro de los contenedores especiales para traslado de unidades de sangre hacia el centro de procesamiento. Y si es dentro del banco de sangre donde está contemplada el área de fraccionamiento, pues hace el movimiento y entrega la unidad al área de fraccionamiento. Si no hay ninguna observación en un tiempo prolongado de sangrado
o como estábamos viendo lo del volumen de sangre, se procede a realizar el fraccionamiento de esa unidad primaria en diversos componentes, ¿verdad? Según los protocolos que ya tenemos establecidos o que tienen establecidos los bancos de sangre. Al finalizar ya el fraccionamiento, hay un registro de todas las unidades o de todos los hemoderivados que se obtuvieron de esta unidad de sangre, ¿verdad? Porque todo, y como dice el doctor, también estamos identificamos por medio de un código de barra, que ya tiene un número asignado, es un número único por donación que lo otorga después de haber pasado la entrevista, y al pasar a flebotomía, el donante ya tiene un número asignado por medio de un código de barra. Entonces, los hemoderivados obtenidos de esta unidad primaria también deben almacenarse de acuerdo a el tipo de componente, ¿verdad? Respetando los rangos de temperatura, las condiciones de almacenamiento, y ahí mismo, pues, respetando la cadena de frío de cada uno de estos componentes que hemos obtenido. ¿Cuáles son los errores más comunes en la preanalítica de la donación sanguínea? Pueden haber muchos y me pueden decir, le faltó este, le faltó otro. Pues sí, en efecto puede ser así. Yo solamente menciono como los más frecuentes que pueden pasar, como la flebotomía traumática, de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Un movimiento del brazo donde se ha realizado la venopunción, pues vamos a obtener un plasma inmunizado a la hora de la separación del componente. La muestra que se toma para el análisis serológico de la unidad de sangre, si podría estar coagulada, si la unidad no fue mezclada como debe de ser para esa relación con el anticoagulante. Sí. Almacenar los componentes fuera de las temperaturas establecidas según los protocolos, como lo dije antes. Otra podría ser que la ficha de autodescripción esté incompleta, ¿verdad? Son datos que nosotros necesitamos. Esa información es muy importante para nosotros en los bancos de sangre. Algo que al donante se le haya escapado decirnos, ¿verdad? O por pena no lo hizo y posterior puede comunicarse y decir, mire, yo soy fulano de tal y pues yo di una información que no era la correcta. El volumen de sangre inadecuado durante la flebotomía, pero eso pues yo creo que ya dejó de pasar por las mismas balanzas ya calibradas. Y de hecho, en lo que tú mencionas de autoexclusión, hace más o menos 2 semanas tuvimos una charla con Gloria Barco, una especialista microbióloga de Medellín, de un hospital, en donde nos explicaba que el donante, en el establecimiento donde ella trabajaba, incluso después de donar sangre, él podía acercarse al personal del banco y decirle, mire, mi sangre no la vaya a utilizar, para que pudiera autoexcluirse y no se utilizara el hemocomponente por cualquier motivo. Yo creo que eso es muy importante en ese trabajo educativo que tenemos que hacer, en donde el donante llega a un nivel de autoconciencia y de responsabilidad, en que, aunque la entrevista es bastante completa, la que hacemos es revisar constantemente. Y bueno, nuestro personal de los bancos de sangre tienen una capacidad para ir conociendo los movimientos que hace la gente, que está muy nerviosa, que está diciendo cosas que no son, pero aún así se nos puede escapar, hasta el mejor entrenado se le puede escapar, y es realmente un tema de solidaridad del donante. Debería ser una donación responsable, en el cual él debe tener conciencia plena que esa unidad puede ser utilizada en un neonato, en un recién nacido, en un niño prematuro, en el caso de un trasplante, de un paciente que ha sido trasplantado y que es muy valioso todo ese proceso. Entonces, que él pudiera autoexcluirse en cualquier momento. En cualquier momento, no solamente salir del compromiso, ¿verdad?, que ha adquirido afuera con el familiar de algún paciente. Dentro de toda las preguntas que se le hacen, sí, ¿verdad? De la entrevista, de toda la entrevista, no solamente en la entrevista. Bueno, hay
hay que darle la confianza, ¿verdad? Al donante, Exacto. para que el donante, porque nos volvemos confidentes. Confidentes, así es. Confidentes. Y no solamente es el elaborarle las preguntas, hacerle las preguntas, sino que también lo que nosotros estamos viendo y lo que usted dice, los gestos, si ya le vemos un tatuaje, si ya le vemos un piercing, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí empezamos nosotros a verificar también cuando te hiciste ese tatuaje, cuando te pusiste ese piercing, Claro. ¿verdad? Porque no todos nos van a hablar de su vida privada. Sí, claro. no es fácil. La vida privada, ¿verdad? Sí. Entonces, y como usted dice, crearnos la conciencia de que esa unidad de sangre precisamente va a salvar la vida de alguien más, de un niño, de un joven, de un adulto, etcétera, ¿verdad? Y a veces la gente tiene la idea errónea que esa sangre que está donando es la sangre que se le va a colocar directamente al paciente. Y realmente lo que nosotros hacemos es que al paciente ya lo hemos transfundido, Sí. o tenemos sangre disponible, ya incluso hablamos la vez anterior de sangre fenotipada, o sea, tenemos estudios mucho más completos para evitar las reacciones post-transfusión, unas respuestas inmunológicas, pero eso creo que es un tema que nos falta todavía trabajar un montón en nuestra población de donantes para que no hayan esos olvidos, como que se olvidan cuando les conviene, cuando le hacen unas preguntas en entrevista. Pero nos hablabas acerca de que ahora el volumen de sangre cada vez ya no es tanto un volumen inadecuado porque realmente se hace con tecnología, pues que con tenemos. mejor tecnología, así es. Así que eso como que está ya pasadito, ¿verdad? Pero, sin embargo, pues lo traje a mención y pues en el área de fraccionamiento, ¿verdad? Algún descuido, toda la preparación de componentes tiene sus condiciones, ¿verdad? Revoluciones, temperatura y pues ya hay protocolos establecidos para realizar este tipo de procesos dentro del banco de sangre. Pues como ven, todo es un todo, uno lleva a otra cosa y viendo los procesos analíticos están aquí como ciertos pasos que ya están preestablecidos y como mencionaba, el inicio de la preanalítica en banco de sangre es desde la solicitud de los donantes. Para el caso, también la solicitud de alguna prueba inmunohematológica o una solicitud de transfusión. La obtención de la muestra como tal, ¿verdad? De acuerdo al análisis solicitado. Y cuando nos referimos al transporte, estamos hablando de transporte de la muestra. Ya aquí la muestra puede llegar de otros centros, como en el caso de nosotros que nos llegan de otros centros para la preparación de componentes para momentos operatorios y debe reunir condiciones en la muestra. Recordar siempre que debemos de tener un recipiente adecuado, utilizar un triple embalaje, donde podamos controlar la temperatura del transporte de la muestra. ¿Verdad? Posterior a ese viene la recepción y la distribución de las muestras. Si es de manera interna, pues llegan al laboratorio, a la recepción y estas son ingresadas dentro de un sistema informático y luego enviadas al servicio de transfusión. Y de hecho, creo que también tanto el Ministerio de Salud como el Seguro Social, nosotros tenemos el SIS, contamos con el Sistema Integrado de Salud, en donde prácticamente se está trabajando ya en expedientes electrónicos, en donde la solicitud de la petición analítica para la transfusión se hace desde una tablet, de una tableta, desde una computadora portátil. Entonces, es muy importante, creo que también esto lo abordamos en la norma para la seguridad, la atención segura de los usuarios de todos los establecimientos, el tema de la identificación de esa muestra. Exacto. Tanto, creo que el médico debe ser muy responsable y bastante cuidadoso. Hay bastantes homónimos en nuestro país, Mario Antonio, Ricardo Antonio, María Isabel, o sea, hay varios nombres que son bastante comunes y algunas veces, bueno, hace poco estuvimos en un paseo y ahí era el cantón de los Martínez, o sea, todos se llamaban y 3 generaciones le ponen el mismo nombre al abuelo, al papá, al hijo, entonces es muy importante
en esa solicitud tener claridad de que sea el paciente correcto. Exacto. Y con la necesidad correcta de la transfusión. Igual, en este caso, el personal de enfermería que toma la muestra pretransfusional al receptor, que lo haga en el paciente correcto. Exacto. Y también la conservación de muestras por algún reclamo, como decimos nosotros en buen salvadoreño, ¿verdad? Tenemos un respaldo del trabajo que hemos realizado. Pues entonces, volviendo a la solicitud de análisis, como usted bien lo decía, puede ser ahora indicada en una tablet, en un expediente electrónico, o también hacer una solicitud impresa. Algunos centros todavía estamos con solicitudes impresas en una parte, pero ya también estamos avanzando en el expediente electrónico. Cuando es en el expediente electrónico de una sola vez, la indicación llega hasta el sistema de laboratorio y ahí se registra cuál es la necesidad, cuál es el análisis solicitado en el caso de una prueba inmunohematológica, pero cuando ya estamos hablando de solicitudes de transfusión, también en este caso llega la solicitud de transfusión con el detalle del componente que va a ser transfundido. Pues obviamente el médico es quien hace la solicitud de acuerdo a la necesidad del paciente. Cuando nos referimos a una solicitud de transfusión, tenemos que estar seguros, como dice usted, que al paciente del cual le tomaron la muestra corresponde a esa solicitud, ¿verdad? Para que nosotros podamos dar una atención de calidad y oportuna, ¿verdad? Porque los registros de laboratorio tienen como ya un antecedente, tenemos sistemas donde tenemos el registro y grupos sanguíneos, transfusiones previas de cada uno de los pacientes. Eso es de mucho apoyo, porque si encontramos algo diferente en una nueva muestra, bueno, ¿y aquí qué pasa, verdad? Claro. ¿Quién tomó la muestra? Ricardo Santamaría, desde que nació tenía ORH positivo y ahora resulta que AB negativo. ¿Cómo fue que le cambió, verdad? ¿Realmente es la muestra de él o no es la muestra del receptor? Lo que pasa también es de que muchas veces el médico solamente deja la indicación, ¿verdad? Llena solo la indicación, tantas unidades de sangre, por decirle, y es enfermería el que se encarga de llenar todos los datos del paciente. Nombre, apellido completo, porque debe de ser nombre y apellido completo. Porque como usted dice, Juan Pérez, puede haber 5, sí, así ¿verdad? Entonces, el cuidado de ilegibles, los números, en el caso de nosotros, los números de expedientes, porque como yo digo y lo he manejado siempre, que un número hace la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente. Por supuesto. ¿Verdad? Por supuesto. Entonces, es quizás como cuando ellos tienen que comprometerse más, ¿verdad? En el llenado de las solicitudes. De hacerlo de manera responsable, ¿verdad? Y sobre todo, pues tenemos esos problemas de la letra que no es muy legible y tenemos que estar hasta inventando nombres, dice, porque... Pero eso no es solamente un problema de los médicos, le voy a decir que también hemos visto a algún personal de enfermería, algún personal de laboratorio que hacen algunos garabatos y creo que los sistemas electrónicos nos ayudan en esa parte. Pero igual uno se puede cometer un error a la hora de digitar el número, pues, o sea... Sí, pero sí, esta parte preanalítica es muchísimo importante porque es de donde parte, ¿verdad? Todo el proceso hasta que usted lo finaliza. Entonces, es aquí donde podemos nosotros encontrar todos aquellos errores que nos pueden llegar a evitar problemas serios. Claro, o sea, no ha sucedido, nosotros no tenemos reportes o denuncias en el caso, pero errores en el tema de un grupo sanguíneo equivocado, un homónimo para que se transfunda un paciente y todo parte, como lo han dicho, desde la solicitud misma. Entonces, el trabajo interdisciplinario, tanto del personal médico que decide si es necesario transfundir en base a un protocolo. ¿Y qué tipo de componente va a transfundir? Porque algunos todavía... es increíble, pero algunos piensan que sangre completa le vamos a poner a los pacientes. Sí, todavía hay preguntas como esas. Sí, pero no, nosotros fraccionamos el 100% de hemocomponentes porque estamos claros de que le vamos a aplicar nada más el hemocomponente que requiere. Y ahí el trabajo del médico en la decisión
el trabajo de enfermería en la toma de la muestra, en ese llenado. La solicitud, Eh, la identificación claro. correcta de la muestra. Que creo que ese es uno de los dolores de cabeza de todo administrador público, de todo jefe de servicio, de director de hospitales, los errores en la identificación de los pacientes. Por un nombre, por un apellido, por un número de DUI, que a veces tienen el mismo número y solo se diferencian por uno o dos números y se llaman de la misma manera, pero nacieron con una diferencia de 10 años. Entonces, también eso es muy importante, la fecha de nacimiento de nuestro paciente. Exacto. Bueno, entonces requerimos datos de hemoglobina, tiempo de coagulación o un recuento plaquetario de acuerdo a la solicitud del hemocomponente, ¿verdad? Después de pasar de una solicitud llena correctamente como debe de ser, nos vamos a la obtención de la muestra. Como estábamos platicando, esta muestra puede ser obtenida por el personal de enfermería y trasladada hacia el laboratorio o el banco de sangre. O también puede ser obtenida por flebotomistas propios de nuestro laboratorio. Pero ¿qué es lo importante? Lo haga enfermería o lo haga un licenciado de laboratorio. Identificar correctamente al paciente. De esa manera vamos a asegurarnos de la calidad de la muestra, porque no solo es una muestra bien tomada, sino tomarla al paciente correcto. Identificar, seleccionar el tubo, luego identificarlo de acuerdo al nombre, poniendo nombre, apellido y el número de afiliación, o en algunos casos ya utilizan el número de DUI o el número de expediente, ¿verdad? Porque el Seguro Social puede utilizar el número de DUI o el número de afiliación que nosotros llamamos. Posterior a esa identificación correcta, ¿verdad? Licenciada Zulma Rivera, sí. Así el nombre, identificándola como tal, explicándole que vamos a hacerle una obtención de una muestra, vamos a proceder a la venopunción, ¿verdad? Todo paciente es ley que tenga su brazalete, ¿verdad? Hay pacientes que están desorientados y si usted le dice, ¿usted es Carlos Ramírez? Pues sí, yo soy Carlos Ramírez, ¿verdad? Entonces, verificarle el brazalete, el número de afiliación correcto, el nombre correcto, porque tampoco no nos vamos a ir solamente por el rótulo que se le pone al pie de la cama, porque muchas veces los cambian. Sí, muchas veces los cambian y no se dan cuenta. No se da cuenta quién va a ir a tomar la muestra, ¿verdad? Sí. Eso es muy importante. Hay muchos cuidados, la verdad, hay muchos cuidados que son importantes. Sí, porque pueden decir, el señor de la cama 25. Exacto. Y había un problema, movieron la cama de un lado a otro, entonces lo pusieron en el espacio, en el cubículo y es otro paciente, es otra persona. Y pasa, porque cuando ya es un paciente que ya es conocido y ya se le ha determinado el grupo sanguíneo, el sistema nos dice, don Juan Pérez es O positivo, y como usted decía, ¿verdad? Y viene la otra muestra, una semana después viene otra muestra y la muestra es A positivo. ¿Y aquí qué pasó? Y es cuando nosotros tenemos que ser muy acuciosos y decir, bueno, voy a subir, voy a verificar si este paciente, si la primera muestra es la correcta o es esta la correcta. Y muchas veces la correcta ha sido la primera y la segunda. Le tomamos muestra al paciente, ¿verdad? Le hablamos, mire, le vamos a tomar la muestra y no le decimos lo que está sucediendo, ¿verdad? Pero le tomamos una nueva muestra, bajamos a nuestro servicio de transfusión, la verificamos y efectivamente la muestra, esta que estaba llegando, estaba equivocada. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, el sistema también es muy amigable, nos ayuda, es de mucho apoyo, sí, de mucho apoyo. En ese caso, pues, cuando ya obtuvimos la muestra, ¿verdad? Cotejamos muestra con solicitud, ¿verdad? ¿Corresponde esa muestra a esa solicitud? Es otra parte de las interrogantes y de los requisitos nosotros debemos de revisar, ¿verdad? Luego de esto, como estábamos hablando, ya la muestra, en ese punto, ahí finaliza la fase preanalítica. Y damos inicio al análisis de la muestra. Y eso ya es otra fase. Como estábamos hablando del transporte de las muestras, ¿verdad? Cuando viene de otro centro, ¿qué requerimos? Y están ahí detallados
ciertas características que debe de poseer. Pues un recipiente adecuado que vaya en triple embalaje, donde podamos controlar la temperatura del transporte, la posición vertical de las muestras. Pareciera que dice, pero sí, es lógico ponerlo. Sí, es lógico. Sin embargo, pero no todos tenemos la misma lógica. Todos tenemos cuando uno sobre todo recibe muestras de los niveles, o sea, del lado de enfermería, van así como un poco acostadita, ¿verdad? Sí. Con riesgo de derrame, ya viene una contaminación ahí del compañero que la traslada, del que la recibe. Entonces, la posición pareciera que no es necesario mencionarla, pero sin embargo, hay que hacerlo, es en posición vertical, bien identificada, ¿verdad? Evitar que vayan con agitación. Un día alguien llevó unas muestras y lo vieron con la hielera, el contenedor, que iba como que, y alguien comentó, como que es niño de kinder con la lonchera. Así, ¿verdad? Y o sea, también eso, y pues eso ya no es con personal de laboratorio, obviamente, ¿verdad? Ahí ya vamos con el auxiliar de servicio, sí, como dicen, el motorista que no sabe qué es lo que lleva. Entonces, ya ahí sí venimos nosotros y tenemos que explicarle qué es lo que está trasladando, qué significa una muestra de esas, ¿verdad? Es una vida, es un paciente, así que, pues... y sobre todo que no es lo mismo que le saquemos una muestra a una persona de 40 años, 80 kilos de peso, a que esa muestra venga de un recién nacido. Exacto. De un prematuro. Entonces es una muestra sumamente valiosa porque volverle a extraer volumen a este paciente, sí, realmente le pone en riesgo su estado hemodinámico. Exacto. Y creo que esa es una de las partes importantes. Y mencionaron algo que también lo estamos trabajando. Yo agradezco todo el apoyo de la sección de laboratorio y banco de sangre, de la torre administrativa, todo ese equipo que tiene el licenciado Valladares, porque estamos trabajando precisamente en esos procesos operativos estandarizados y realmente se nos hace necesario fortalecer los conocimientos y competencias del personal que aunque no es profesional de laboratorio clínico, sí, pero que desempeña una labor fundamental en el traslado de la muestra. O sea, un motorista, por ejemplo, cuando van a veces en ambulancia, que van con sirena abierta, que se van ahí hasta en contrasentido para lograr llegar más rápido, y dice, mire, ya aprovecho y llévese estas muestras para el hospital, ya que va para allá. Se las voy a poner. Aquí se las voy a poner aquí, y esa va más agitada que cualquier otra cosa. Creo que esos son temas de suma importancia en ese trabajo interdisciplinar que afecta directamente la calidad, tanto la seguridad sanguínea como la calidad o seguridad transfusional. Exacto. Y no solamente en el transporte, sino que con los auxiliares de servicio, con los motoristas, etcétera, ¿verdad? Sino que también toda solicitud, toda muestra llega a una recepción, ¿verdad? Entonces también creería yo darles una charla de la importancia de la seguridad de todo esto, ¿verdad? Porque muchas veces por hacer un favor no se permiten tachones, enmendaduras, hay tubos que a veces llegan que enfermería lo que hace es borra con alcohol y se ve, entonces ese es el motivo de rechazo. Sí. Porque ya eso nos genera una duda a nosotros, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, el primer filtro es ese. Recepción, ¿verdad? Claro. Por eso hay un responsable de quien genera la solicitud, de quien toma la muestra, porque va sellada la solicitud de quien toma la muestra, quien recibe en el laboratorio, en recepción, quien verifica en el área de servicio de transfusión, ¿verdad? Que todo esté en orden, pero muchas veces pasa por los filtros y, no, aquí hay un error, ¿verdad? Entonces, creería yo que también sería muy bueno esas charlas para darles a conocer la importancia del problema que puede generar algo equivocado
o la importancia de que es salvar una vida. Exacto, la verdad que somos un equipo de trabajo, ¿verdad? Y todos debemos estar en sintonía para dar un servicio de calidad a nuestros pacientes. Como recomendaciones, tenemos que conocer los procedimientos operativos estandarizados para la fase preanalítica en el área de la medicina transfusional, para que no exista errores, ¿verdad?, en la toma de muestra, en la identificación de los pacientes y en los resultados, para que no vayamos a perjudicar la salud del paciente, puesto que estamos haciendo un trabajo para restablecer su salud. También, como decía Nelly, hay que garantizar, ¿verdad?, que todos los involucrados durante el proceso reciban capacitaciones, talleres prácticos o teóricos de ese manejo correcto de la toma de las muestras, de la identificación de los tubos de muestra, de la identificación del paciente, ¿verdad?, para que eso nos lleve y nos garantice una muestra de calidad. También estar más pendiente de aquellos errores que con mayor frecuencia se están cometiendo, ¿verdad?, para buscar alternativas o buscar algún lineamiento o algún procedimiento que nos ayude a mejorar esa condición, ¿verdad?, de evitar errores en toma de muestras, identificación de pacientes. Básicamente, pues yo sé, como digo, hay muchos más errores. Esta fase preanalítica es una fase bien delicada, si bien todas son importantes, pero en esta hay la mayor intervención del recurso humano. Entonces, cada uno de los pasos que realiza diferente área o de diferentes recursos es un riesgo negativo, ¿verdad? Entonces, esta parte de la preanalítica en los servicios de medicina transfusional es bastante delicada. Debemos de trabajar todos en equipo para que podamos superar todas estas observaciones y brindar a nuestros pacientes un servicio con mucha calidad. Así que ahorita pues ha sido todo lo que traíamos, pero si hay alguna pregunta o algo que se nos haya escapado, pues estamos abiertos. Bueno, vamos a leer aquí comentarios de nuestra audiencia. Dice: en el Hospital Médico Quirúrgico contamos con un psicólogo que está de llamada y que puede atender inmediatamente a cualquier donante que se siente inseguro de la donación. Entonces nos lo dice licenciado Carlos Antonio Carrillo Letón. Asimismo, todo el seguimiento que conlleva el hemograma. Así que algunos de los motivos para diferir a los donantes puede ser que se ponga mal luego de toma de muestra, es una pregunta, o puede ser que sea una vena difícil y no tenga buen acceso venoso. Podría ser, pues eso implica una donación traumática, hemólisis, maltrato al donante, ¿verdad? Así que todas esas cosas, si aún no están detalladas, con mucha responsabilidad nosotros podemos evaluar cuando estamos en ese momento, en el momento justo para realizar la venopunción, ¿verdad? Pues nos ponemos a buscar venas. También en el caso de las muestras que van para el servicio de transfusión es muy importante. Eso pues lo desconocemos, nosotros confiamos que es de una venita, ¿verdad? De una vena, sin embargo, muchos pacientes están bastante comprometidos y difícilmente se les pueden encontrar venas. Entonces lo que hacen a veces en enfermería es de lumen de catéter de vena central. Pero ¿qué le acaba de pasar ahí? Sí, un medicamento le acaba de pasar. Así es, exactamente. Entonces, todas esas cosas nosotros muestras diluidas las desconocemos. Sí. Entonces, para nosotros, en aras de proteger al donante, la idea es que el acto de donar no sea algo traumático. Realmente, si tiene venas muy difíciles o si el donante se puso mal desde el primer punzón del hemograma, creo que bien podría diferirse. Ya nos explicó el licenciado Letona que ellos tienen una persona que puede apoyarle, darle ese ánimo para que continúe la donación, pero la idea es que el acto de donar sea lo más cómodo posible, lo más seguro posible, y que de esa manera tengamos también un donante feliz que regrese nuevamente a donar. También de que este donante vaya con el otro amigo y le diga, no vayas, que vieras, todo lo que me pasó. Todo lo que me pasó.
Bueno, nos mandan saludos aquí del Hospital Nacional de la Mujer, dicen que están 5 recursos conectados, también del Hospital de Niños Benjamín Bloom. Aquí nos dicen, el error humano en la rotulación de las bolsas también puede pasar. Puede pasar, exacto. La trazabilidad de la donación registrando el número de la guía de la bolsa puede ayudar a identificar y solucionar errores de identificación de las bolsas. Esto nos lo manda la licenciada Sarabia, totalmente de acuerdo. De acuerdo, así es. Realmente las máquinas se pueden equivocar, ¿no? Eso lo tenemos claro. Pero el margen de error humano que tenemos muchas veces por descuido, por distracción, Distracciones sobre todo. puede tener consecuencias bastante nefastas, ¿no? En una prueba, en la salud de un paciente. Por eso nosotros estamos totalmente convencidos de que en la medida que nos vayamos profesionalizando y aunque a veces hemos participado, ¿no?, en las visitas a los diferentes establecimientos y le preguntamos, muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿En qué área está? Yo estoy en el área de inmunematología o en el área, regáleme, présteme por favor su procedimiento operativo estandarizado. Por ahí está, dice, y ya se lo vamos a... ya lo vamos a buscar. Ya lo vamos a buscar, o ahorita lo estamos. Es muy importante tener claridad y mencionaban algo aquí desde la asepsia, ¿no? Para hacer la flebotomía, ¿no? Que se mira tan sencillo y que para nosotros puede ser tan lógico como poner la muestra de pie en un triple embalaje, pero dice, no, pero es que la traía acostada, me la puse aquí en la bolsa de la chaqueta para que aquí va resguardada. Entonces, eso es muy importante. También nos mandan saludos del Hospital San Rafael. Están presentes en la teleconferencia. También Sonia Enrique dice, muy interesante ponencia, principalmente para los que no tenemos un banco de sangre. Nos saludan también del Hospital de Ciudad Barrios. No sé si alguna otra pregunta que se nos quedaba en el tintero. Habíamos hablado de que era un cero litémico, lo que les habíamos presentado. También una muestra hemolizada. La idea, como ustedes ven, cuando hablamos de la etapa preanalítica, estamos hablando luego de la selección del donante, del reclutamiento del donante, uno de los primeros pasos de la seguridad sanguínea. Exacto. Una muestra que no tenga y que no cumpla los requisitos o esos elementos nos puede dar una respuesta, un resultado equívoco. Exacto. O sea, nos puede dar a favor o en contra y al final es ese resultado que nos va a derivar si podemos nosotros extraer sangre a un donante. La idea, como ustedes ven, es que le prestemos atención a los detalles. A los detalles en nuestro centro de procesamiento y aunque lo haya hecho durante 15 años. Previo a iniciar la charla estábamos hablando de nuestro tiempo de trabajo y uno puede hacer 20 años las cosas, pero las puede haber estado haciendo 20 años mal. Exacto. O las puede estar haciendo medio mal. La idea con el proyecto ECO es democratizar el conocimiento y que de esta manera puedan ver que tan importante es la prescripción médica de un hematoncólogo en un hospital de referencia nacional, un especialista o subespecialista, como tan importante es el motorista o el auxiliar de servicios que traslada esa muestra tomada por una enfermera que ha cumplido todos los requisitos previos para las pruebas pretransfusionales y que podamos realmente, como nuestro lema, salvar vidas.